Bueno, para empezar con la presentación de nuestro tema hoy, vamos a hablar de las doctrinas éticas actuales más relevantes. Y para ello vamos a hablar de la ética aristotélica y la ética kantiana. Para ello, sigamos con esta pregunta. ¿Será moralmente bueno mentir en alguna circunstancia? ¿Cuál será la respuesta que va a dar Aristóteles a tal pregunta? ¿Y cuál será la respuesta que va a dar Kant? La ética teleológica de Aristóteles toma en cuenta los medios y los fines bajo los cuales se realizan las acciones. Immanuel Kant va a decir que los medios son lo que cada persona hace o lo que usa para conseguir algo, como por ejemplo el trabajar para tener dinero o el para mantenerse a uno mismo o a la familia, el mantener la salud, el jugar como espacio de esparcimiento, el mentir para evitar alguna desgracia, como fue nuestra pregunta inicial, etc. Esos serían los medios, pero ¿cuáles serían entonces los fines? Los fines serían el para qué hago lo que hago, el para qué se hace lo que se hace, es decir, lo que quiero lograr y que ya no es un medio, es decir, se distingue de un medio. Aristóteles nos diría: mi ética es una ética teleológica, porque es lo más importante, es el fin de la acción humana. ¿Y cuál será ese fin del que habla Aristóteles? Bueno, pues ese fin será la eudaimonía, que es una palabra de origen griego que significa felicidad, y todas las acciones humanas tienden a buscar la felicidad. Según Aristóteles, la felicidad o eudaimonía va a decir que no se entiende como placer, porque Aristóteles piensa que al final de cuentas los placeres nos terminan enfadando. Por ejemplo, una persona que gusta de comer mucho, al final de cuentas va a terminar aborreciendo aquello que le gusta tanto. Y mucho menos lo es el dinero, ya que el dinero no tiene valor en sí mismo. Además de que no serviría el dinero si en dado caso ya no pudiéramos comprar nada. Bueno, pasando a las virtudes éticas, Aristóteles dice que no basta con conocer el bien. En ese punto se distingue de su abuelo intelectual, que es Sócrates, que nos decía que basta con conocer el bien para poder hacerlo. Aristóteles dice que no solamente basta con conocer el bien, sino que además hay que practicarlo y de manera constante para que se pueda convertir en un hábito y de esta manera podamos ser llamados hombres virtuosos. ¿Y cómo se consigue la virtud? Aristóteles dirá que aplicando el justo medio entre los excesos. Por ejemplo, la valentía entre los excesos de temeridad y la cobardía. De entre las virtudes éticas, también dice Aristóteles que es la justicia, porque la justicia genera armonía entre las diversas funciones del ser humano y su realización con los demás. Además, pide obedecer las leyes y que se favorezca la equidad hacia los demás, y debemos obrar con justicia tanto en el reparto de los bienes como de las oportunidades de la distribución de riqueza, etc. Como veíamos, la justicia es la virtud ética más importante para nuestro filósofo. Por encima de las virtudes éticas se encuentran las virtudes ya dianoéticas, que son 4, entre las cuales la educación desempeña el papel fundamental. En el primer lugar se encuentra la ciencia y el arte, que son como las virtudes primarias que se tienen que enseñar a los jóvenes de una sociedad. Y en el segundo lugar están las virtudes más importantes, que son la prudencia, que Aristóteles la define como aplicar principios generales y
racionales en situaciones particulares. Un hombre prudente es aquel que sabe aplicar el justo medio entre los dos excesos que veíamos anteriormente. Por encima de la prudencia está la sabiduría, que se ocupa de lo divino, es decir, de las cosas que están por encima de las del ser humano. Bueno, muy bien. Finalizada la ética teleológica de Aristóteles, pasemos a mirar lo que sería la ética deontológica de Emmanuel. Se llama ética deontológica porque es una ética de deberes o principios. Para los deontológicos como Kant, las acciones son correctas o incorrectas en sí mismas, con tal dependencia de las consecuencias, porque para Kant las consecuencias no tienen peso. Kant nos va a decir por qué nosotros no podemos saber qué consecuencias se pueden desprender de nuestras acciones y por lo tanto no podemos ser responsabilizados por ellas. Así las consecuencias pues no son criterio ético para calificar mis actos como buenos o como malos. En este punto, como vemos entonces, se aleja o se distancia de la ética teleológica antes mencionada. ¿Cuál va a ser entonces el criterio ético de Emmanuel Kant? Para Kant el criterio ético vendrá a ser una buena voluntad y lo expresa de la siguiente manera. Es imposible que haya en el mundo, como fuera de él, algo que pueda ser considerado como bueno, excepto una buena voluntad. Una persona que se guía por una buena voluntad no se le puede reprochar absolutamente nada, según lo que piensa el filósofo alemán. Con ello se opone entonces a las éticas como la de Aristóteles, que valoran las acciones en funciones de los fines, que buscan perseguir como la felicidad. Aristóteles nos decía que tenemos que hacer tal cosa para poder alcanzar la felicidad, pero Kant dice que esto no nos tiene que importar. La ética kantiana también es conocida por ser una ética formal. ¿Qué queremos decir con eso? La ética kantiana será llamada ética formal porque no requiere de ningún contenido material, como podría ser la felicidad para Aristóteles o el placer para Epicuro. Es decir, la ética kantiana no toma en cuenta o no requiere la experiencia, sino que es a priori. Ya sabemos que este concepto es fundamental en toda su filosofía. Por eso mismo su ética es formal y no material. No necesita de ningún contenido. Al final de cuentas, Emmanuel Kant nos va a decir que solo actuamos correctamente cuando obramos por el deber en sí mismo y sin buscar nada a cambio. Vamos a mencionar otro aspecto importante para finalizar con la ética kantiana. Estamos hablando del imperativo categórico. Decir que Kant no nos dice de cómo realizar su ética, no dicta un código moral, ya que esto es lo más importante. Invita a cada individuo a que se dé esas reglas o ese código ético a sí mismo. En este principio de ilustración que invita a razonar a la gente por sí mismo con tal independencia de cualquier autoridad. Sin embargo, aunque cada uno como individuo se busque dar las reglas a sí mismo, las reglas morales, esta ética puede alcanzar validez universal y necesaria. No se queda solamente en el plano individual, sino que busca la universalidad y la necesidad. ¿Y cómo se llega a alcanzar esta validez universal y necesaria? Pues gracias a un principio al que se le llama imperativo categórico. Este imperativo categórico tiene dos partes. La primera es que hay que obrar de tal manera que la máxima por el cual nos guiamos pueda ser convertida en una ley universal. Es decir, que yo tengo que actuar como a mí me gustaría que actuaran todos los seres humanos. Si a mí me gusta, por ejemplo, decir la verdad, voy a pretender también que los demás seres humanos
puesto que son racionales, descubran lo mismo que yo estoy descubriendo. De esta manera se puede convertir en una ley universal. Y la segunda parte del imperativo categórico dice: obra de tal modo que consideres a la humanidad siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. La humanidad tiene una dignidad igual en todos los seres humanos, valga la redundancia. Este principio ha servido como base para los derechos humanos. Bueno, una vez presentadas las dos éticas, la de Immanuel Kant y Aristóteles, vamos a tratar de responder la pregunta que lanzábamos al principio de la presentación. ¿Será moralmente bueno mentir en alguna circunstancia? Según Aristóteles, sí. Sí, es para evitar una desgracia, porque de lo que se trata es de que los humanos alcancen la felicidad. Según Kant, no sabemos si vamos a ocasionar una desgracia mayor a la que queremos evitar. Las acciones son correctas o incorrectas en sí mismas, por tanto, el deber me indica que hay que decir siempre la verdad.